¿Te veo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro aquí con mi amigo Margarito. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer, amigo? Cuéntame. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer lo que viene siendo teñir unos tenis tipo Converse. Lo que pasa es que mi cliente dice que les cayó cloro. Lo que quiere es convertírselos. Yo le dije dos soluciones. Se puede poner el mismo color a azul marino, pero es lo que me dijo que él ya no lo quiere el mismo color, lo quiere en color negro. Ahorita lo que vamos a hacer es cambiarlos de color de azul a negro. Espero que les guste el video, amigos. Perfecto. Y no se olviden, Margarito tiene su canal donde pueden encontrar diferentes técnicas de hacer calzado. Este link va a quedar en la descripción o en ¿cómo se llama? O en las tarjetas que dejaremos aquí en la parte superior de la pantalla. Muy bien, amigo. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle las agujetas. Vamos con una cerda de un cepillito de plástico a removerle todo el polvo para ahorita que untemos lo que viene siendo el color, pues no, ahora sí que no untar el color con todo el polvo para que ahora sí que selle bien en nuestra tela. Bueno, ya que está nuestra tela limpia, vamos a untar lo que viene siendo un sellador para que sellemos lo que viene siendo el color. Ahora sí vamos a untar lo que viene siendo el color. Ok, bueno, para quienes se preguntan, esta es una tinta especial, pero para tela, no es para, Exacto. no es para piel, no es la misma. No, especialmente para tela. Para piel es otro tipo de solvente. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo los costados. Recuerden, no pasa nada si llegaran ahora sí que a manchar lo que viene siendo nuestra suela, porque en el último pues le vamos a tener que lavar la suela también para que quede blanca. Y bueno, esta es una solución para el problema que tenía, que al final del día fue que perdió el color por el cloro que le cayó. Es algo que, si bien no es frecuente que ocurra, si se llega a presentar, bueno, pues esta es una solución. La entrada del metro. Para acá. Para allá, ¿Cuántas? 9 cuadras. 9. Gracias. No, de nada.
ya esperamos tantito a que seque y nos pasamos al siguiente. Amigo, estos no les vas a prender fuego, ¿verdad? No, estos si los prendemos fuego, pues sí no se prende, pero pues de todos modos no requiere ponerle fuego. Esto es a base de tener que se seque tantito, ya vemos a donde le falta y le terminamos de teñir. Bueno, por cierto, amigo, hablando del fuego, ¿tú qué opinas? ¿Que está bien, que está mal? ¿Cuál es tu opinión, amigo, acerca de usar fuego en el aseo de calzado? Aquí, bueno, por los años que yo llevo en esto, es que hay zapatos que sí requiere flamearlos y hay zapatos que no se puede flamear. Porque tenemos ese debate ahí en los comentarios, unos dicen que sí, otros dicen que no. La realidad de las cosas es de que el fuego se ve guapo en los videos, pero bueno, también si no se aplica de manera adecuada, pues puede dañar tu calzado. Exacto. Y también más que nada el calzado que requiere flamearlos, porque hay veces que hay personas que no saben el proceso de cómo, ahora sí que cómo lustrar un calzado y lo flamean con tal de que piensen que va a quedar bien, pero pues si no saben, al lugar de que les quede bien, pues lo van a dañar. Exactamente. Bueno, pero eso también forma parte de la curva de aprendizaje Exacto. de este oficio, ¿no? Ahora sí que ya base a mis, que serán 18, 19 años de experiencia en esto, pues ya. No se crean, yo también ahora sí que en el tiempo de mis inicios, pues sí eché a perder zapatos que yo también creía que se flameaban, pero pues, la verdad es que sí los dañé, y de ahí es, ahora sí que como dice el dicho, echando a perder se aprende, y ahí es cuando te das cuenta que no es recomendable flamearlos en el calzado que no requiere. Exacto. Hay otro calzado que sí requiere, pues tienes que flamear. Sí tengo unas ahí guardadas nuevas. Exactamente, amigo. No te creas, no nada más tú, varios Shiny Boys con los que he platicado me han comentado lo mismo, ¿no? De que cuando empiezas, tiendes a cometer algunos errores, pero bueno, no son errores por sí. En la vida es que ganas, hay veces que aprendes, nunca pierdes. En muchas ocasiones te toca aprender. Una vez que no pude venir, pues mandé a otro, se puede decir un primo, y él también pues apenas estaba iniciando, y aquí en el caso de él fue que ahora sí que echó a perder unos zapatos de ante, que normalmente no untó lo que tenía que untar y los volvió en otro color. Por eso ahora sí que más que nada es la experiencia en saber qué tipo de calzado te llevan, cómo hacerlo y todo eso. Ahora el proceso que sigue es, vamos a pasar lo que viene siendo la secadora, pero hay que equilibrar la temperatura para no ahora sí que no quemar de más la tela. Lo que está haciendo nada más es secar lo que viene siendo nuestra pintura. Ya una vez seco, pues ya nos damos cuenta a dónde le falta.
Ahí se van a dar cuenta que si ya pensaban tirar sus tenis que les haya caído cloro, pues realmente sí hay una compostura. Se dan Sí hay cuenta. solución. Sí hay solución. Solo si me permite voy a dilatar como una media hora más o menos. Sí. Hasta las 5 de la tarde, patrona. Sí. De lunes a sábado. No, de nada, no se preocupen. Voy a venir a la tienda y te paso el Ok, sí está bien. y luego ya me voy. Sí, sí está bien. Es que ya volví a reconstruir. Sí, de nada. Pasamos a lo que viene siendo a secar. Ahorita pasamos con el proceso de lo que viene siendo lavar nuestra suela. Amigo, este proceso de cambio de color también se podría llevar a cabo en chamarras, por ejemplo, como de mezclilla. Exacto, sí. Sí. Nada más que ahora sí que eso ya viene siendo un poquito más tardado. Lo que vamos a hacer es lavar lo que viene siendo nuestra suela. Después de este proceso, ¿cuánto tiempo se tiene que dejarlo secar, amigo? Pues ahora sí que más o menos unas 2 horas en lo que seca nada más lo que viene siendo el color, para que no no se les vuelva a botar.
Ah, sí, sí, ahí. Bueno, después de que seque y después de dejarlos limpios, un par de agujetas nuevas y ya están listos Ya están listos para usarse. para el segundo round. Recuerden que todavía de esto vamos a pasar lo que viene siendo la estopa con gasolina blanca y thinner para quitarle la pintura que no se pudo remover con la lavada. Más que nada pues quitarle las manchas, porque se ve que con este iniciaban sacarle pintura a los lapiceros que están rayoneados y suelas. Ahora sí, vamos en este.
te juro que de que te estoy viendo ya me están desviando. Ya me estoy arrullando. No, y aquí entra una variable importante que habíamos mencionado en otros videos. Y es de que muchas veces el costo de alguno o algunos de los servicios va en función del tiempo que se requiera para llevar a cabo el servicio. Sí, Si bien pareciera que no es tan complicado hacer este trabajo, sí tiende a ser demasiado laborioso. sí, más que nada. Porque, por decir, ahorita aquí estamos grabando y la gente lo que quiere es verlo luego el resultado. Pero si no fuera ahora sí que una grabación, podríamos esperar a que más o menos seque bien nuestra pintura y ya después seguir con el proceso de lavar nuestras suelas en que serían unos de 25 a 30 minutos para que así no se nos vea que se nos chorree otra vez la pintura. Pero una vez, aunque si lo quieren hacer luego no les pasa nada, porque ahora sí que la pintura ya penetró a la tela, ya no le pasa nada. Y ahorita seguimos con el proceso de ahora sí que desmancharla con thinner y gasolina blanca, y así pues ya te llevas todo el proceso que hay quedado. Vamos a desmanchar, como les digo ahorita, ya con un poquito de estopa mezclamos lo que viene siendo gasolina blanca y un poco de tiner. Para aquellos que me preguntan en los comentarios qué son lo que tienen ahí en las botellitas, bueno, son productos que ocupa Margarito, tiner, gasolina blanca y algunos otros que ya he mencionado en algunos otros videos. Tenemos por ahí en la lista de reproducción de Best Shine Techniques, ya los detalles de cada una de esas botellitas. Sí, aquí también, por decir, ya es cuestión del cliente. Si es que quiere que su suela quede especialmente blanca, se le puede untar lo que viene siendo pintura de agua o de aceite. Aquí ya es decisión del cliente. La de agua pues ya no se le bota porque ya sella luego. Y la de aceite pues sí le dura, pero se le vuelve a botar con el transcurso del tiempo. Está excelente, mira, para darle una segunda oportunidad a estos zapatos, van quedando bastante bien. Al último se le unta lo que viene siendo un acondicionador, a que lo que hace esto es que ahora sí que suaviza lo que viene siendo la tela y hace que penetre más el color y así les dure más tiempo. Igual hace que la suela se vea fresca más que nada, y así lo dejamos secar por ya les dije, entre unos 15 a 20 minutos. Perfectamente, son unas agujetas nuevas y listo. Sí, en este caso pues son las agujetas, pero pues siente que ya no quiere que le pongamos estas, le vamos a poner unas negras. A ver.
Amigo, no cabe duda que eres un maestro en tu arte y oficio. Más que nada, porque pues ahora sí que mi trabajo me encanta, me gusta hacer, disfrutar lo que hago, ¿no? Si no me gustara, pues ahora sí que no estuviera yo aquí. No me creas, amigo, la cámara es inquisitiva y se da cuenta a quién le gusta su trabajo y a quién no. Sí, gracias a Dios por eso, pues tenemos algo de trabajo, o sea, no supimos del trabajo, porque el cliente se va satisfecho con el trabajo que uno hace. Amigo, ni parecen los tenis que llegaron, ¿eh? No, pues te das cuenta cómo estaban, les cayó cloro, pero pues ya ahora sí que ya cubrimos lo que hacía que se viera malo el tenis. Recuerden, amigos, que Margarita tiene su propio canal de YouTube donde enseña esta y otras técnicas para hacer cualquier tipo de artículo de piel, cinturones, bolsas, chamarras, etcétera, y también enseña este tipo de técnicas también para textiles. Súper bien, amigo. El link de su canal lo va a encontrar en la descripción o en las tarjetas que han salido a lo largo del video. Amigo, como El siempre, resultado que obtuvimos está, ya no se le ve lo que venía dañado de cloro, ya eliminamos completamente. Está. wow. Amigo, como siempre te agradezco mucho. Amigo, gracias.